La figura de Erling Haaland está creciendo a pasos agigantados y ya son muy pocos los que dudan que el delantero noruego va a marcar una época en el fútbol mundial. A sus 20 años, el atacante del Dortmund ha superado en su precocidad goleadora los registros de Messi y Cristiano Ronaldo, y ya apunta a ser uno de los traspasos más relevantes de la década. Hijo del también futbolista Al-If Haaland, Erling nació en Inglaterra en el verano del 2000, aunque regresó a Noruega con solo 3 años. Su rápido desarrollo físico y zancada hicieron que destacase en varios deportes, pero finalmente decidió seguir los pasos de su padre. Haaland se formó como futbolista en el Brann FK, y su rápida progresión le permitió debutar en la Liga Noruega con solo 15 años y fichar por el Molde con 16. A las órdenes de Ole Gunnar Solskjær, Haaland comenzó a destaparse como un insaciable goleador, y tras marcar 20 dianas en 50 partidos, se marchó al Red Bull Salzburg en 2019 para hacer despegar su carrera. En Austria, Haaland alcanzó la mayoría de edad con discreción, pero su nombre comenzó a sonar con fuerza por primera vez en el Mundial Sub-20 de Polonia. Noruega comenzó la primera fase con 2 derrotas ante Uruguay y Nueva Zelanda, pero Haaland y los suyos tenían la oportunidad de buscar la clasificación frente a la débil selección de Honduras. El 30 de mayo de 2019, escandinavos y catrachos salieron al césped de la Arena Lublin en un partido que sería histórico. Noruega tenía la obligación de golear para intentar clasificarse como uno de los mejores terceros, y Haaland dejó claro desde el principio que quería ser el protagonista del encuentro. El voraz atacante nórdico inauguró el marcador a los 6 minutos de partido, y solo 2 después, anotó otro golazo que acabaría siendo anulado por el VAR. Haaland siguió buscando el gol con determinación, y en el minuto 19 batió a García por debajo de las piernas. Noruega marcó el 3-0 a la media hora, y solo 4 minutos después, Haaland fue derribado por el portero hondureño dentro del área. El voraz delantero anotó su tercer gol desde los 11 metros, pero aún tuvo tiempo para llegar al póker con un zapatazo antes del descanso. Al inicio de la segunda parte, Auge hizo el 6-0 para Noruega, y Haaland continuó dando una exhibición de voracidad y exuberancia física. En el minuto 50 hizo su quinto tanto de tiro cruzado, y poco después la situación empeoró para Honduras con la expulsión de Gómez. Con un hombre menos sobre el césped, los defensores centroamericanos asistieron con terror a la ambición del delantero de moda, que mediada la segunda parte, volvía a batir a García para anotar el sexto de su cuenta. Erling quería marcar goles para hacer historia, y los jugadores catrachos comenzaron a perder los nervios ante aquel animal imparable. El delantero noruego marcó el 9-0 a cuarto de hora para el final, y poco después provocó un nuevo penalti que finalmente fue desestimado por el VAR. Markovic completaba la decena para los noruegos, pero Haaland siguió sin conformarse y engordó sus estadísticas con 2 goles más. Con poderío y precisión, el delantero firmó un 12-0 espectacular y completaba una actuación irrepetible que provocó las lágrimas de sus rivales. Después de marcar 9 goles, sufrir la anulación de otro y provocar un penalti, Haaland completó un récord goleador irrepetible en la historia de los mundiales, aunque paradójicamente el 12-0 no le sirvió a Noruega para clasificar.
Aquel partido puso al joven delantero en boca de todo el mundo, y a su regreso a Austria, Haaland tuvo la oportunidad de jugar un amistoso contra el Real Madrid. Con solo 19 años se enfrentó de tú a tú a una leyenda como Sergio Ramos, y en esa misma campaña continuaría destrozando las redes rivales en la Bundesliga. Con los Toros Rojos anotó 29 goles en 27 partidos, para promediar más de un tanto por encuentro, y en su debut en la Liga de Campeones, anotar un impactante hat-trick ante el Genk. Sus 8 goles en un modesto de la Champions le volvieron a poner en el mercado, y el Borussia de Dortmund pagó 20 millones de euros para que la rompiese en la Bundesliga alemana. La meteórica carrera de Haaland parece no tener techo, pero seguro que seguirá pulverizando récords en su próximo destino. Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill? Jeg har vært og møkka låt og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill.